Mañana procedo con el llamado a lista. Bedoya Pulgarín Julián. Bravo Realpe Oscar Fernando. Buenahora Febres Jaime. Cabal Molina María Fernanda. Caicedo Sastoque José Dilberto. Carrasquilla Torres Silvio. Correa Mojica Carlos Arturo. De la Peña Márquez Fernando. Díaz Lozano Elber. García Gómez Juan Carlos. González García Harry. Hoyos Mejía Samuel. Jiménez López Carlos Abraham. Lara Restrepo Rodrigo. Lozano Correa Angélica. Marulanda Muñoz Norbey. Molina Figueredo John Eduardo. Navas Talero Carlos Germán. Osorio Aguiar Carlos Eduard. Pedraza Ortega Telésforo. Penagos Giraldo Hernán. Pereira Caballero Pedrito. Pinto Hernández Miguel. Prada Artunduaga Álvaro Hernán. Roa Sarmiento Umprey. Rodríguez Eduardo David. Rojas González Clara. Rosso Rodríguez Jorge Enrique. Sanabria Astudillo Heriberto. Sánchez León Oscar Hernán. Santos Ramírez Neftalí. Suárez Melo Leopoldo. Valencia González Santiago. García Gómez Juan Carlos. Vanegas Osorio Albeiro. Zambrano Erazo Bernes. Señor presidente, la Secretaría le informa que se ha conformado quórum deliberatorio. Señora secretaria, por favor, sírvase a la lectura del orden del día. Sí, señor presidente. Orden del día, jueves 15 de diciembre de 2016, conforme al acto legislativo número 01 de 2016, por medio del cual se establecen instrumentos jurídicos para facilitar y asegurar la implementación y el desarrollo normativo del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. 9 AM, primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, anuncio de proyectos. Primero, proyecto de ley número 001 de 2016, Cámara, 01 de 2016, Senado, por medio de la cual se dictan disposiciones sobre amnistía, indulto y tratamientos penales especiales. Autores: Ministro del Interior, Dr. Juan Fernando Cristo Bustos, y el Ministro de Defensa, Dr. Luis Carlos Villegas. Ponente: el honorable representante Juan Carlos García Gómez. Proyecto publicado en la Gaceta 1126 de 2016. Tercero, lo que propongan los honorables representantes. Ha sido leído el orden del día, señor presidente. Bueno, muchas gracias, señora secretaria. Les ruego que revisten los nuevos congresistas que vayan llegando. Me complace tener aquí al señor viceministro. Voy a rogar a los colegas ocupar sus curules, por favor. Voy a rogarle a los honorables representantes. Déjame otro vasito de agua, niña. Representante Bravo, se me pasó usted 2 minutos. Muy bien. Bien, honorables representantes, lo siguiente. Ayer, en el día de ayer, recibí una llamada aquí de mi colega de mesa directiva, el doctor Elber Díaz, quien me transmitió alguna preocupación de algunos colegas con relación al trámite de este proyecto y fundamentalmente por el fallo de la Corte Constitucional.
razón por la cual me permití llamar al señor ministro del Interior y al señor viceministro, a quien le doy la bienvenida, para que de alguna manera pudiera expresar a la comisión la legalidad y la constitucionalidad de este proyecto, que hace parte, como dice el orden del día, conforme al acto legislativo 01 del 2016, conocido como el fast track o el trámite expedito, etcétera, ya es la traducción en el español. Entonces, yo quisiera rogarle a los colegas que ocuparan sus curules y que pudieran escuchar acá la intervención del señor viceministro. Todavía no se ha conformado, señora secretaria, el quórum decisorio, ¿no? Sí, ya podemos hacer de registrar los parlamentarios que honorable representante, le ruego al representante Juan Carlos García, que es ponente, y a la representante Angélica Lozano, por favor, ocupar sus curules para que pueda hablar el señor viceministro del Interior. Muy bien, no sé si algún colega antes quiere hacer uso de la palabra, el representante Elber Díaz, no sé si quiere, no. Muy bien, entonces el señor viceministro tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo muy cordial para los honorables representantes que integran la Comisión Primera Constitucional. Como lo relata el señor presidente, ayer él me pidió, dada una llamada que recibió del representante José Elber Díaz, que acudiera a esta sesión. Elber Díaz me pidió que acudiera a la sesión de hoy para hacer algunos comentarios sobre el fallo de la Corte Constitucional. Lo primero que debo decir es que, aunque para el gobierno nacional el acuerdo que fue firmado el 24 de noviembre del 2016 en el Teatro Colón ya estaba refrendado por cuenta de las proposiciones que aprobaron primero el Senado el 29 de noviembre y luego la Cámara de Representantes el 30 de noviembre, al gobierno le pareció prudente esperar que la Corte Constitucional se pronunciara para luego de ello presentar los proyectos de implementación normativa del acuerdo una vez la Corte hiciera ese pronunciamiento. Por esa razón, el proyecto de ley que se acaba de anunciar aquí fue radicado el mismo día, en horas de la noche. La Corte se pronunció a las 6 de la tarde en la rueda de prensa que fue convocada por esa corporación, y a las 7:30, 8 de la noche, el gobierno nacional radicó el proyecto de ley que regula las amnistías, los indultos y las medidas especiales de carácter penal para los agentes del Estado. ¿Qué dice fundamentalmente el comunicado que expidió la Corte Constitucional, que lo tengo aquí en mis manos? Lo primero es que los artículos 1 y 2 que fueron demandados del acto legislativo 1 del 2016, consideró la Corte que están ajustados a la Constitución, es decir, que el procedimiento especial legislativo es constitucional. Sobre eso la Corte fue muy clara y no hay duda, el comunicado así lo señala expresamente. Dice además el comunicado que la Corte no acogió la propuesta que fue presentada por el exministro Yesid Reyes en el sentido de hacer integración normativa y evaluar la totalidad de los artículos del acto legislativo. Según la Corte, no se cumplían los requisitos para hacer una integración normativa, pero dado que el artículo 5 del acto legislativo tiene que ver con la vigencia del mismo, la Corte consideró oportuno hacer un análisis de él. ¿Y qué concluyó la Corte? Que
la refrendación popular es una expresión que no existe en el ordenamiento jurídico colombiano, así lo dice el comunicado de la Corte, y que por lo tanto hay que interpretarla a la luz de un marco conceptual que la propia Corte propone en ese comunicado. ¿Y cuál es ese marco conceptual? Para explicarlo de manera muy sucinta. Primero, que tiene que ser un proceso, dice la Corte. Segundo, que ese proceso debe involucrar intervención ciudadana directa, que no se agota en los mecanismos de participación directa establecidos por el artículo 103 constitucional, y dice la Corte que ese proceso puede terminar en un órgano revestido de legitimidad democrática como lo es el Congreso de la República. Si ustedes recuerdan todo lo que ha significado este proceso, pues están cumplidas las condiciones que plantea la Corte Constitucional en su marco conceptual. Primero, lo primero que hay que aclarar es que, como la propia Corte lo dice, la participación ciudadana no puede ser entendida como única y exclusivamente la prevista en los mecanismos de participación ciudadana. Que la participación ciudadana tiene que ser incluso entendida en el marco de la propia democracia representativa. Y la mesa de conversaciones de La Habana, bueno, gracias, señor ministro del Interior. Por favor, invitamos entonces al doctor Juan Fernando Cristo, ya que está acá. Bueno, entonces, mientras el ministro termina de atender la llamada, les cuento los argumentos de la Corte. Ustedes recordarán que la mesa de conversaciones en La Habana se reunió con voceros de organizaciones de mujeres, con voceros de organizaciones de víctimas, con voceros de las comunidades indígenas y con voceros de las comunidades afrodescendientes. Que luego el gobierno nacional convocó el plebiscito y interpretó los resultados de ese plebiscito en el sentido de atender a los voceros del no, con quienes estuvimos reunidos durante días enteros, a quienes se les recibieron propuestas por escrito que a su vez fueron llevadas a la mesa de conversaciones de La Habana, y a partir de ellas el acuerdo que inicialmente fue suscrito en Cartagena se modificó y se firmó un nuevo acuerdo el 24 de noviembre en el Teatro Colón. Ese acuerdo, junto con las explicaciones que mostraban las diferencias con el acuerdo inicialmente firmado, más las intervenciones de los voceros del sí y del no, pues fueron objeto de sendos debates, uno el 29 de noviembre en el Senado y otro el 30 de noviembre en la Cámara de Representantes. Y Senado y Cámara concluyeron al final de esos debates que se declaraban satisfechos con las explicaciones del gobierno, pero además que ese acuerdo interpretaba lo que las mayorías, así sea por un estrecho margen, habían expresado en las urnas el 2 de octubre. Por lo tanto, lo que ha dicho la Corte como marco conceptual para entender un proceso de refrendación popular coincide con los hechos que aquí hemos relatado muy brevemente. Por esa razón, no obstante que el gobierno tenía la certeza de que el acuerdo ya había sido refrendado, el marco conceptual que plantea la Corte en su comunicado coincide con los hechos de participación que efectivamente se han dado. Por lo tanto, a nuestro juicio, pues el acuerdo está refrendado y por esa razón se radicó el proyecto de ley de amnistía que fue anunciado hace unos minutos. Señor viceministro, le doy la bienvenida, doctor Juan Fernando Cristo, senador eterno y ministro del Interior. ¿Ah? Senador sempiterno, que yo...
Aprecio mucho aquí al señor ministro, su vocación senatorial. Entonces, muy bienvenido, ministro. Y yo, ya el doctor Rodrigo Rivera, el doctor Guillermo Rivera estaba dando la explicación. Como igual yo tuve oportunidad ayer de expresarle a usted sobre algunas preocupaciones que había y la invitación precisamente que le hice con el propósito de que los miembros de la comisión tuvieran suficiente tranquilidad, ¿no?, respecto de lo que hoy iniciamos anunciando este proyecto, de tal manera que yo quiero pues aprovechar su presencia. Muchas gracias, por supuesto, y le concedo pues el uso de la palabra, que ya usted conoce suficientemente el tema. Muchas gracias, presidente, y a los apreciados congresistas que nos acompañan el día de hoy. Creo que llegué al final, pero entiendo que ya el viceministro Guillermo Rivera hizo una explicación del procedimiento, pero quise asistir aquí a la Comisión Primera de Cámara y ahora a la del Senado para, en primer lugar, reiterar el agradecimiento del Gobierno Nacional a las bancadas que están comprometidas con este acuerdo de paz por la refrendación que se dio el pasado 30 de noviembre en la plenaria de la Cámara, con una votación de más de las 3/4 partes de sus integrantes. Refrendación que ustedes hicieron después de un debate largo, importante, con la participación de los líderes del sí y los líderes del no en la plenaria de la Cámara, con la participación de la sociedad civil, requisito que fue planteado como uno de los principios en el fallo de la Corte Constitucional del pasado martes. Refrendación que además fue ratificada por la plenaria de la Cámara ayer por unanimidad, con proposición presentada por el presidente de la Cámara. Y refrendación que además será ratificada una vez más en el trámite de este primer proyecto de ley con el procedimiento legislativo especial que será la ley de amnistía. Hago este recuento ¿por qué? Y no sé si voy a repetir palabras del viceministro. Todos los criterios, todos los principios establecidos de manera muy clara y concreta por la Honorable Corte Constitucional para definir lo que es, según ellos, no un acto de refrendación, representante Oscar Bravo, sino un proceso de refrendación, ya fueron cumplidos por el Gobierno Nacional o por el Congreso de la República prácticamente desde el día que comenzó el proceso de paz, porque la Honorable Corte es absolutamente clara en la necesidad de una participación permanente de la sociedad civil en la refrendación de los acuerdos. Y voy a decirles algo: esta refrendación, según la Corte, incluso no termina ni con la refrendación del Congreso ni con la aprobación de la ley de amnistía, en cuya exposición de motivos y en cuyo artículo primero se declara nuevamente la refrendación. La refrendación ciudadana del acuerdo de paz, y es una interpretación afortunada de la Corte Constitucional de los mecanismos de participación ciudadana y una manera de abordar novedosa y audaz de la Corte Constitucional de los mecanismos del artículo 103
y de lo que significa la democracia participativa en Colombia frente a la democracia representativa consagradas en la Constitución del 91, la participación ciudadana va a continuar incluso después de que el Congreso discuta y apruebe, como espera el gobierno, las distintas reformas constitucionales y legales que están sometidas a consideración o que serán sometidas a consideración de la Cámara y el Senado. ¿Por qué? Porque la Corte Constitucional señala como un último criterio que después de estas refrendaciones muchos procesos de implementación necesitarán participación ciudadana para ser validados y para hacer legítimo la consolidación de la paz. Luego, el aporte que le ha hecho la Corte Constitucional a la participación ciudadana en Colombia en la consolidación de la paz territorial es muy grande. Pero incluso más allá de lo que dice el fallo de la Corte, cuando ustedes revisan los acuerdos de paz o el acuerdo de paz, allí en ese acuerdo de paz están contemplados múltiples procesos de participación ciudadana en la implementación, en lo que tiene que ver con el desarrollo rural, en lo que tiene que ver con la sustitución social de cultivos, en lo que tiene que ver con la participación política, con la profundización de la democracia en las regiones. Ahora no más, en esta instancia, la comisión, lo que se llama una nueva sigla que nadie entiende, el CECIBI, que es la Comisión de Seguimiento. Uy, es que no, presidente, hacer silencio, porque es que ese es uno de los requisitos que siempre pedimos aquí con todo respeto, porque es que no tiene sentido que esté en un tema tan importante como este con todo ese ruido. Entonces las personas que quieran conversar pueden salir afuera, etcétera, están los pasillos, con muchísimo gusto. Aquí en la comisión, por favor, el orden. Puede continuar, señor ministro. Ahora no más, con la instalación de la CECIBI, que es la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación de los acuerdos de paz, a la implementación de los acuerdos de paz. En el mismo acuerdo se señala, por ejemplo, que para la implementación en todo lo que tiene que ver con las comunidades indígenas y las comunidades afros del país, o en lo que tiene que ver con el enfoque de género contemplado en los acuerdos, se tiene que convocar a las comunidades afros, a las comunidades indígenas, a las organizaciones de mujeres, a las organizaciones LGTBI, a todos para la aplicación y la implementación de los acuerdos. Entonces, aquí lo que tenemos es una enorme oportunidad con el fallo de la Corte Constitucional para que el énfasis que el gobierno nacional había colocado en la necesidad de que la paz la construyéramos entre todos, que la paz se construyera con enfoque territorial, que la paz se construyera con la participación de las comunidades, ahora tiene además un mandato de la Honorable Corte Constitucional. Por eso es tan importante, son tan importantes las decisiones que van a tomar ustedes, especialmente con esta primera ley de amnistía. Esta primera ley de amnistía, en su exposición de motivos, tiene elementos que tienen que ver con la refrendación y que ratifican el cumplimiento de los criterios y principios que señaló el fallo de la Honorable Corte Constitucional. Pero además, señor presidente, hemos adjuntado aquí, con la participación muy activa el día de ayer, durante todo el día, del ponente de esta iniciativa de la Comisión Primera, el representante de la Cámara, Juan Carlos García, hemos adjuntado todo el proceso
documentado todo el proceso de participación ciudadana que se dio después del 2 de octubre. El diálogo con los sectores del sí y del no a partir del 2 de octubre, las modificaciones que se hicieron para derivar de ellas el nuevo acuerdo de paz que se firmó en el Teatro Colón, las comunicaciones de la mayoría de las asambleas del país, de un importante número de consejos municipales, de las mesas departamentales de víctimas, de las organizaciones indígenas, de los consejos comunitarios afros, de la Mesa Nacional de Víctimas, todas las comunicaciones apoyando y respaldando este fin del conflicto. Luego, yo creo que aquí no debe caber ninguna duda. El Congreso de la República actuó y refrendó por unas amplias mayorías este acuerdo los últimos días del mes de noviembre. Eso ha sido reconocido por la Corte Constitucional, pero para ir más allá, el Congreso creo que hace bien, como lo decidieron ayer los ponentes, de incluir ese artículo primero en la ley de amnistía, no para refrendar los acuerdos, óigase bien, sino para ratificar la refrendación de los acuerdos, que es lo que ha pedido la Corte Constitucional. Y a partir de ahora, ¿qué viene? Yo quiero aprovechar esta oportunidad con la Comisión Primera. Viene la presentación el día de hoy o el día de mañana de nuevas iniciativas. Presentaremos en la Cámara de Representantes, doctor Teléfono, en la Cámara de Representantes, en la Secretaría General de la Cámara, presentaremos en la norma más importante para el desarrollo de los acuerdos de paz, que es el acto legislativo que crea la Justicia Especial para la Paz, que es la columna vertebral de este acuerdo. Y obviamente no esperamos que podamos avanzar antes de finalizar el año en este tema, pero sí que se puedan designar los ponentes y que la comisión alcance a hacer debate sobre este tema para que retomemos el 16 de enero con esa prioridad. También presentaremos el acto legislativo que permite la creación del partido político que surja de las FARC. Valga la pena una aclaración a lo que está sucediendo el día de hoy en el Consejo Nacional Electoral. En el Consejo Nacional Electoral lo que está sucediendo el día de hoy es simplemente que un grupo de ciudadanos de orientación ideológica de izquierda han hecho utilización de un artículo de la Constitución Nacional, si mal no recuerdo es el 40, que permite la creación de agrupaciones políticas que son distintas a los movimientos políticos y a los partidos políticos. Esta agrupación va a designar frente al Congreso y frente al Gobierno los voceros que van a participar en los debates del procedimiento legislativo especial. Voceros todos que son ciudadanos en ejercicio, sin ninguna clase de inhabilidad legal y constitucional, sin ninguna clase de investigación. Cuando termine el proceso de desarme y desmovilización, a partir de esa agrupación política, y cuando el Congreso, esperamos todos, haya aprobado el acto legislativo para la creación del partido, una vez se haya hecho la dejación de todas las armas, allí sí podrá constituirse el partido político con las condiciones especiales establecidas en el acuerdo de paz. También traeremos el día de hoy o a más tardar mañana una reforma a la ley quinta, a la ley orgánica del Congreso, para garantizar la presencia de estos voceros con todos los derechos establecidos en el acuerdo de paz. Y también presentaremos la norma constitucional que incluye un artículo transitorio para que el Estado garantice el cumplimiento de buena fe
de los acuerdos a los que se ha llegado con la guerrilla de las FARC. Inicia entonces hoy, señor presidente, lo inicia usted antes que el Senado, una etapa histórica para el Congreso de la República. El Congreso es el que va a garantizar que terminen 52 años de conflicto armado con las FARC. El Congreso es el que va a garantizar que cuando comience el año 2017, el 1 de enero, óigase bien, las FARC estén concentradas en todas y cada una de las zonas veredales transitorias y los puntos campamentarios del país, y se inicia así el proceso de desarme que debe culminar 120 días después del 1 de enero. Es decir, que tendremos, cuando comience el mes de mayo del año 2017, un país sin la presencia de las FARC. Y algunos han cuestionado, entre comillas, la celeridad y el afán del gobierno. Y claro que el gobierno tiene afán, y yo creo que la inmensa mayoría de los colombianos tienen afán. Llevamos 52 años a través de distintos procesos de paz, a través de distintas políticas de seguridad y de orden público, buscando un propósito para esta sociedad, y es el que desaparezcan las FARC como movimiento armado y se conviertan en partido político. Y ahora que la comandancia de las FARC está lista para dar ese paso, y ha demostrado estar preparada y decidida para ello, con un cumplimiento riguroso del cese bilateral al fuego, no podemos ser nosotros en la institucionalidad, en el Congreso, en el gobierno, los que ahora dudemos de dar ese paso. Por eso yo quiero, presidente, ya para terminar y para finalizar, pedirle a esta honorable Comisión Primera de la Cámara, que ha sido tan juiciosa y tan comprometida en estos temas de avanzar en la solución del conflicto, pedirle que demos este paso antes de finalizar el año. Yo sé que no es fácil, yo sé que estar sesionando 27, 28 de diciembre significa obviamente un sacrificio desde el punto de vista personal y familiar, pero el país está esperando, porque esta es una ley de amnistía no solamente para los integrantes de las FARC, va a tener beneficios muy importantes para los agentes del Estado, como lo veremos ya cuando comience la discusión. Entonces el país está esperando que el Congreso dé este paso con la aprobación del primer proyecto de ley para garantizar esa desmovilización y ese desarme, y por eso es que no en virtud de convocatoria a sesiones extras, óiganme bien, hoy se activó el martes cuando se presentó el proyecto, el Fast Track, y tendremos 6 meses continuos del procedimiento legislativo especial en una primera etapa que pueden ser prorrogados según el acto legislativo otros 6 meses. Hoy comienza este procedimiento legislativo especial, no hay sesiones extras, no hay convocatoria extras, eso es precisamente lo que constituye el procedimiento legislativo especial. Esperamos desde el gobierno que una vez termine este año, y ojalá se pueda votar la ley de amnistía los últimos días de diciembre, se pueda retomar el trabajo el 16 de enero para una tarea muy grande, una tarea en la cual esperamos la mayor deliberación y discusión en el Congreso de la República. Aquí también se ha dicho falsamente que el Congreso va a ser un convidado de piedra. Pregúntenle al representante Juan Carlos García ya hoy cómo ya vienen modificaciones del texto presentado por el gobierno, que presentaron los ponentes y que fue avalado por el gobierno.
y seguramente en la discusión surgirán distintas posiciones y propuestas de modificaciones y se estudiarán con el mayor respeto por el Congreso y se estudiarán con el mayor juicio por parte del gobierno para avalarlas o no esas modificaciones, siempre teniendo como única limitación garantizar el espíritu de los acuerdos de paz, que es lo que dice el propio acuerdo. Y allí hay un margen de movilidad muy grande, por eso nosotros invitamos en su momento y reiteramos esa invitación a la oposición al proceso de paz para que hiciéramos un acuerdo nacional en torno a la implementación de estos acuerdos, no para modificar los acuerdos, pero sí para garantizar una adecuada implementación en donde, por ejemplo, en temas como el procedimiento de la Justicia Especial para la Paz, como el Estatuto de Oposición, como la misión electoral y toda la reforma al régimen electoral, hay un espacio muy grande para discusión en el Congreso y con los partidos. Yo quiero terminar, señor presidente, al celebrar este fallo de la Corte Constitucional, decir algo que se nos ha olvidado durante este debate en estos 3 días. Todo el país se concentró en que si era la refrendación del Congreso, si no lo era, si se habían cumplido esos criterios, si no, y se les olvidó un pequeño detalle. Aquí discutimos muchísimas veces en esta comisión y se hicieron grandes debates y aquí nos amenazaron que se estaba cometiendo prevaricato, que se estaba sustituyendo la Constitución, porque de manera temporal y excepcional, para cumplir un valor supremo como es el de la paz de los colombianos, se había establecido un procedimiento legislativo especial. Para no hablar de las facultades extraordinarias del presidente, que fue un debate increíble. Aquí no ha habido presidente de la República que por medio de una ley no le hayan dado facultades para reestructurar el Estado y para expedir decretos con fuerza de ley en determinados momentos de su gobierno. Y aquí por medio de la reforma constitucional, ni más ni menos, se le dieron las facultades y también resolvieron que era sustitución de la Constitución. Pues la Corte ha dicho, yo quiero que ustedes lo tengan muy presentes, quienes votaron el acto legislativo para la paz, la Corte ha ratificado el artículo 1 y el 2 en toda su extensión y ha señalado con toda claridad que no sustituyen esos 2 artículos a la Constitución Nacional, y la Corte es la máxima guardiana de nuestra carta política en Colombia. Luego, aquí se ha venido actuando de manera adecuada, de manera correcta, pensando en los más altos intereses del país, y yo estoy seguro que esta comisión y la plenaria de la Cámara seguirán en esa línea por convicción que ha demostrado, no de ahora, desde el año 2010, este Congreso de la República, acompañando el esfuerzo del presidente Santos de encontrarle una solución definitiva al conflicto armado en Colombia, al menos al conflicto con las FARC, que ya es un adelanto muy grande. Aquí a la gente se le olvida, esta Navidad la estamos pasando sin ningún enfrentamiento, sin heridos, sin muertos, sin soldados que lamentar, sin el hospital militar copado de nuestros héroes de la patria que llegaban en esta época de Navidad, víctimas de todas las acciones de las distintas guerrillas. Y se nos olvida eso. Aquí parece que algunos parece que estuvieran viviendo en un país que siempre hubiera vivido sin un soldado muerto, sin un soldado herido, sin enfrentamientos armados, cuando ha sucedido exactamente todo lo contrario en los últimos 50 años en Colombia. Y eso ha sido posible gracias a ustedes acá en el Congreso de la República, y estoy seguro que todo ese esfuerzo que hicimos durante estos años para construir el acuerdo de paz no lo vamos a dilapidar ahora demorando la implementación de los acuerdos de paz. Muchísimas gracias, presidente. A usted, señor ministro. Sí, perdón. A los representantes. Vamos por partes. Creo que ustedes se enteraron de la lectura del orden del día, lo tienen allá,
que es el motivo, pues, por supuesto, de esta situación. Pero antes de concederle el uso de la palabra, perdóneme, voy a preguntar quién está, la representante María Fernanda Cabal, representante Albeiro Vanegas, representante Clara Rojas, ¿algún otro representante? Nadie, ningún otro. Bien, señor ministro, yo desde luego también le agradezco sus palabras. Usted sabe que, como lo he dicho públicamente, este Congreso, independientemente de la visión que cada quien tenga, no ha sido inferior a este momento histórico, pero ojalá que le hagan, y en eso yo debo pedirle un poquito, con toda consideración, usted mi solidaridad, pero un poquito más de reconocimiento realmente al trabajo del Congreso de la República. Nosotros aquí lo hemos hecho con toda integridad, independientemente de la visión que cada quien tenga, pero pues al Congreso no recibe sino palo porque bogas y palo porque no bogas, igual que pasó con ese acto legislativo, el que recibió toda la paliza ha sido pues el Congreso Nacional. Pero bueno, aquí vamos a estar muy cumplidos, como siempre lo hacemos, con toda la responsabilidad, y estoy absolutamente seguro que con todas las garantías, absolutamente para todos los grupos y sectores políticos que quieran intervenir. Representante María Fernanda Cabal, antes de someter a consideración el orden del día, que ya hay quórum decisorio, ¿verdad? Pues es que, bueno, muy bien, entonces vamos a hacerlo conforme corresponde para que en el tema, en el punto de lo que propongan los honorables representantes, pueda ser sometido a consideración. Entonces, en consideración de la comisión, el orden del día que fue debidamente leído por la Secretaría. Se abre la discusión, va a cerrarse, queda cerrada. ¿Lo aprueba la comisión? Sí, lo aprueba, presidente, por unanimidad de los asistentes. Siguiente punto del orden del día, señora secretaria. Lo que propongan... Sí, señor presidente. Segundo, anuncio de proyectos. Proyecto de ley número 001 de 2016, Cámara 01 de 2016, Senado, por medio de la cual se dictan disposiciones sobre amnistía, indulto y tratamientos penales especiales. Autores: los ministros del Interior, doctor Juan Fernando Cristo, el ministro de Justicia y del Derecho, doctor Jorge Eduardo Londoño, y el ministro de Defensa, doctor Luis Carlos Villegas. Ponente: el honorable representante Juan Carlos García. Proyecto publicado en la Gaceta 1126 de 2016 y la ponencia para primer debate en la Gaceta 1137 de 2016. Tercero, lo que propongan los honorables representantes. Ha sido leído el siguiente punto del orden del día, señor presidente. Muy bien, entonces anuncio de los proyectos. Entonces entramos al tercer punto del orden del día, señora secretaria. Sí, señora, porque ya quedó anunciado el proyecto. Lo que propongan los honorables representantes. Hay dos proposiciones en la Secretaría, señor presidente. Muy bien, entonces pregunto a los honorables representantes si nos permiten, para todos los efectos respectivos, que se pueda dar lectura a las proposiciones y luego sí, conforme siguen las intervenciones de los honorables representantes María Fernanda Cabal, Albeiro Vanegas, la representante Clara Rojas, el representante Heriberto Zanabria. Una vez que se meta, representante Prada, ruego, señora secretaria, darle rápida lectura a las proposiciones que están radicadas en la Secretaría. Sí, señor presidente. Conforme al artículo 267 de la Constitución Política de Colombia, del artículo 122 de la Ley 1474 de 2011, Estatuto Anticorrupción, en mi condición de representante a la Cámara y miembro de la Comisión Primera Constitucional Permanente, solicito a la Contraloría General de la República que ejerza control posterior excepcional a varios proyectos aprobados y ejecutados en el Departamento del Valle del Cauca durante las vigencias 2012, 2013, 2014 y 2015, financiados con recursos del Sistema General de Regalías. Lo anterior se sustenta de acuerdo al informe de auditoría efectuado por la Contraloría General de la República a los recursos de regalías número 333-2016, en donde el ente de control detectó hallazgos considerables en varios proyectos, los cuales se anuncian a continuación. Proyecto de construcción parque lineal en el lago Calima, municipio de Calima, El Darién, etapa 1 por 9.000 millones de pesos. Este proyecto es uno de los de 33 que han sido ejecutados directamente por la Gobernación del Valle del Cauca. La Contraloría lo relaciona en su informe número 333 de 2016, pero no fue auditado. La comunidad ha manifestado su desacuerdo con esta obra, ya que considera que fue muy elevado el costo en proporción
con lo que se construyó, proyecto de BPIN 2014-000300. ¿Qué solicita, señora secretaria? Porque es muy largo eso. ¿Qué solicita el autor de la proposición? El control fiscal que debe hacer la Contraloría en estos proyectos, que son varios, y la suscribe el honorable representante Heriberto Sanabria. Muy bien, para un control excepcional. Se abre la discusión de la proposición de día. Va a cerrarse, queda cerrada. ¿La aprueba la comisión? Sí, la aprueba, presidente. Siguiente punto del orden del día. Hay otra proposición, señor presidente. Sí, así, dale lectura, Los por favor. representantes a la Cámara abajo firmante nos permitimos solicitarle a la mesa directiva que, conforme las facultades preceptuadas en el artículo 34, el numeral octavo, el artículo 43 y el artículo 66 de la Ley Quinta del 92, proceda a someter a votación la presente proposición para que se conforme una comisión accidental cuyo propósito sea realizar un seguimiento a la construcción de la primera línea del Metro Bogotá, Distrito Capital, teniendo en cuenta las conclusiones que han sido esbozadas en el debate de control político. En igual sentido solicitamos... Muy bien. Esa proposición fue leída a la terminación del debate citado por la representante Angélica Lozano, el representante Edgar Rodríguez. No hubo quórum. Someto a consideración, me parece muy importante, la proposición. Va a cerrarse la discusión, queda cerrada, ¿la aprueba la comisión? Sí, la aprueba, presidente, por unanimidad de los presentes. ¿Hay alguna otra proposición, señora secretaria? No, señor presidente. El representante María Fernanda Cabal tiene el uso de la palabra. Les ruego a los honorables representantes, porque seguramente a las 10 de la mañana o 10 pasadas va a hacer, tenemos sesiones conjuntas, Senado y Cámara. Sí, señor presidente. Lo que pasa es que yo me siento realmente ofendida con la intervención del señor ministro Cristo, porque nosotros no somos convidados de piedra. Nosotros hemos hecho un ejercicio con todo este proceso que usted llama proceso de paz. Sí, no estoy pretendiendo agredirlo, yo sí me siento agredida, y creo que las personas que hicimos un ejercicio democrático, creyendo en unas reglas de juego que se establecieron aquí en el proceso del sí y el no, sienten igualmente lo que siento yo. Yo sé que a muchos de ustedes les puede dar mucha risa, pero las palabras suyas, como las he oído también en la plenaria, siento que también han sido igualmente ofensivas. Ustedes aquí han desplegado una aplanadora en la unidad nacional porque sienten que tienen todo el poder, y esta alianza que igualmente se siente que el gobierno tiene hoy con las FARC, imponiéndonos su paz y imponiendo las banderas como si fuera el bien fundamental de la paz, y la paz es con garrote, así como hace el señor Diosdado Cabello, que sale con un bate a darle a todo el mundo en Venezuela. Es igual a lo que se siente aquí con su paz. Nosotros nos dispusimos a salir en todas las desigualdades que dispuso el tema de la disputa electoral en un mes, sin ningunas garantías de absolutamente nada, y nosotros triunfamos en contravía de todo y con las convicciones que teníamos frente a no querer un proceso donde se le daban todas las ventajas a las FARC. Y yo les insisto a ustedes, porque soy una demócrata convencida de que aquí se puede perdonar, pero tiene que haber mínimos de justicia, en que no estoy de acuerdo con tribunales que le perdonen todo a las FARC persiguiendo a los demás, en que las FARC se excusan en que asesinaron porque nosotros somos culpables también. Esos tribunales revolucionarios no resuelven estos temas, en que tiene que existir también una unidad de élite, porque es que hay que perseguir el paramilitarismo porque somos culpables todos. Así no se resuelven las cosas. Estamos dispuestos siempre a apoyar procesos, pero no procesos desequilibrados. Entonces nos vienen a contar ahora que el fast track es legítimo, que porque 9 señores en un tribunal constitucional que está demostrado en el mundo, doctor Telésforo, en el mundo, que los tribunales constitucionales están desbordados, 9 señores a los que no elige el pueblo y que terminan generando golpes de Estado todos los días en contravía de la soberanía popular. Los tribunales constitucionales todos los días. Un minuto para terminar, representante.
Perdóneme, presidente, es que hoy se está definiendo la historia de este país. La Corte Constitucional dictó una sentencia donde se decía que el plebiscito, si ganaba el no, los acuerdos no tenían validez, no valían, tenían que volverse a negociar y volverse a refrendar popularmente. Y aquí lo que hizo este gobierno fue una maroma, y se inventaron unos nuevos acuerdos que no hay. Las modificaciones sustanciales no existen. La jurisdicción especial se mantuvo idéntica. La persecución con la tal unidad élite de la Fiscalía sigue. No, con mucho gusto, honorable representante, van a tener todas las garantías y el lunes que iniciamos el debate. No, por favor. Pero, no, claro que sí, honorable representante, pero lo voy a rogar porque es que hay 7 personas que están inscritas. Un minuto más, honorable representante, con mucho gusto. Lo que pasa es que el ministro se ha hecho unos discursos larguísimos en plenaria y en comisión. Nosotros estamos viendo un golpe de Estado desde la Corte Constitucional, salvo el magistrado Guerrero, que será recordado por la historia de este país con toda la dignidad, que mantuvo la Constitución política con las reglas del juego democráticas. El resto se merecen el repudio nacional porque dieron un golpe de Estado. No conozco la sentencia de la Corte, señor ministro Juan Fernando Cristo, ¿usted la conoce? La sentencia de la Corte Constitucional no la conozco. ¿Ha sido radicada? ¿Ustedes la conocen? ¿Está aquí? No, el comunicado de prensa no es la sentencia de la Corte, doctor Pinto. El comunicado de prensa lo leí y no lo entendí. Es confuso. No lo entendieron muchos magistrados ni muchos juristas. No lo entendieron. No lo entendí. Se lavan las manos como Pilatos. ¿Alguien me lo pudiera? Puede continuar, representante. Era poder conocer la sentencia de la Corte, porque no me parece ni legal ni legítimo que no conozca el Congreso de la República la sentencia de la Corte Constitucional para que procedamos nosotros a decidir si nosotros somos los competentes para suplantar la soberanía del pueblo colombiano y proceder a un fast track. Y me impresiona que el Partido Liberal, que históricamente se opuso a que se sustituyeran y se hicieran el uso de lo que aquí se llamó tantas veces, ustedes me recordarán, cuando se hacían, ¿recuerdan? Cuando se utilizaban poderes especiales, que los presidentes, ¿quién me recuerda? El 121, que se utilizaron mucho para tener facultades especiales y concentración de poder, estados de excepción, y los liberales se oponían y decían no, porque eso es de regímenes dictatoriales, usualmente los partidos de extrema derecha, los ultraconservadores. Los liberales siempre se oponían. Qué curioso que en este gobierno, que es mucho más de talante liberal, ahora con los poderes especiales más parecidos, ¿no?, a los de Chávez, a las leyes habilitantes, y esta Corte Constitucional se les habilite. Qué curioso. Eso también nos llama mucho la atención, y que esta Corte se les haya habilitado. Quiero decírselo porque me impresiona este afán, esta celeridad. Yo también quiero que los soldados salgan de la cárcel, porque muchas veces he denunciado que 8 de 10 casos son falsos testigos, falsos positivos judiciales. Quiero que salgan, porque esa gente dio su vida por mí, su salud física y mental por mí, porque son falsedades. Quiero que los guerrilleros también, que muchas de esas guerrilleradas que no ha cometido delitos de lesa humanidad salga, pero los que vinieron ayer al Congreso, a la biblioteca del Congreso, esos cerebros ideológicos, no propiamente vinieron a ilustrarse, porque no han devuelto los niños, no han entregado las armas. Esos ilustres, como se les dirá, terminaré de presa mañana, ¿no? Esos honorables exterroristas, no ex, los muertos no reviven, esos sí quiero que vayan presos.
por lo menos 5 años. Pero no nos digan mentiras, hagan las cosas bien y respeten a Colombia. Gracias. A usted, el representante, tiene la palabra el representante Alberto Vanegas. Muchas gracias, presidente. Yo le doy la bienvenida al señor ministro Juan Fernando Cristo y celebro que usted nos haya dado el honor de venir aquí por primera vez a defender un proyecto de ley que es histórico para la vida de todos los colombianos, como es el que fortalece y sustenta este proceso de paz, que de forma acertada y sabia ha venido adelantando el presidente Juan Manuel Santos. Quiero hoy más al presidente Juan Manuel Santos que ayer. Y a usted le reconozco hoy más, doctor Juan Fernando Cristo, la importantísima tarea que ha hecho en bien del presente y del futuro de todos los colombianos. Bienvenido a la Comisión Primera. He entendido perfectamente lo que usted ha sustentado hoy. Lo que nos ha explicado es el pronunciamiento, mi querido representante de la Corte Constitucional de Colombia. Y esa autoridad forma parte del engranaje institucional de nuestra patria y debemos atenernos a lo que ellos dicen. Y lo que ellos han dicho es que este procedimiento de vía rápida o fast track está ajustado a la Constitución Política de Colombia y yo como un ciudadano colombiano lo entiendo así y lo acato. Pero claro que cuando escucho las observaciones de la doctora María Fernanda Cabal, necesariamente estoy obligado aquí a hacer la siguiente observación. Entre el presidente Juan Manuel Santos y el expresidente Uribe, doctora María Fernanda Cabal, hay una gran diferencia ideológica. Juan Manuel Santos, el gran impulsor de este proceso de paz en Colombia, cree que en Colombia hay un conflicto interno armado. El expresidente Álvaro Uribe Vélez nunca creyó que en Colombia hubiera un conflicto armado. Y cuando hay esas dos posiciones ideológicas, imposible, congresistas, imposible. Jamás vamos a encontrar aquí voces como la suya, doctora María Fernanda Cabal, aceptando que un proceso de paz en Colombia es válido. Nunca, porque lo que dice el expresidente Uribe es que en Colombia lo que hay es un ataque terrorista contra la sociedad colombiana y no más. O sea que esta es una sociedad buena, la mejor, ideal. En Colombia no hay guerra, no hay guerrilla, en Colombia no hay desigualdades. Este es un país como Alicia en el País de las Maravillas. Y yo entiendo perfectamente, doctora, los planteamientos suyos y bienvenido este proyecto de ley y todos los que vienen en discusión, porque aquí vamos a desnudar un poco de cosas de la forma como pensamos y el país que queremos. Muy bien. Lo otro que quiero resaltar es que el presidente de la República, que hoy es Premio Nobel de Paz, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, al que el mundo lo exalta y le reconoce la tarea que está haciendo por Colombia, está sustentado, apreciados representantes, única y exclusivamente en un procedimiento que es aceptado en todo el mundo y que se conoce como el Estatuto de Roma, doctora María Fernanda Cabal. El Estatuto de Roma que aplica la Corte Penal Internacional, tema en el que le he dedicado gran parte de mi vida a estudiarlo. Sé que es la justicia transicional, sé cuáles países lo han aplicado, sé que es el único procedimiento que mezcla política con justicia para lograr la paz en el mundo, y no hay otro. Y ese es el que se está aplicando en Colombia para que hagamos la paz con la FARC, y se aplicará para hacer la paz con el ELN. De modo pues que como hoy apenas se está anunciando este proyecto de ley, doctor Juan Fernando Cristo, es bienvenido aquí para que avancemos día a día. Si
sin prisa pero sin pausa, en lograr la paz para los colombianos. No es que el gobierno tenga afán, yo nunca lo he entendido así. Lo que está haciendo el presidente Santos y usted, ministro Juan Fernando Cristo, es actuando con infinita responsabilidad con Colombia, con 49 millones de colombianos. Que se haya aprobado el fast track, honorable. Puede terminar, el representante. Sonido para el representante Alberto Vanegas. Que se haya aprobado el fast track significa ni más ni menos que en serio podamos construir la paz en Colombia. Ayer lo dije por los medios de comunicación, si no hubiera habido fast track, estábamos condenados irremediablemente a seguir con la guerra en Colombia, y seguramente eso es lo que anima a quienes no están de acuerdo con este proceso de paz para construir en serio una paz estable y duradera en nuestro país. No tengo la menor duda de que el procedimiento de refrendación que se ha hecho con el acuerdo es el que la Constitución permite y el que la inmensa mayoría de los colombianos apoyan. Muchas gracias, presidente. A usted, honorable representante, tiene la palabra el representante Clara Rojas. Muchas gracias, señor presidente. Yo simplemente quiero hacer una breve intervención, saludar por supuesto al señor ministro, al señor viceministro, a todos los colegas. Antes de decir lo que quería decir, una breve interpelación a la doctora María Fernanda. Yo escuché a la presidenta de la Corte Constitucional por radio, en el sentido de que estas facultades extraordinarias del fast track solo van a ser transitorias. El objetivo último es lograr la paz, de manera que no se podría pues pensar que esto es una situación para toda la vida, sino que es transitoria. El otro tema, doctora María Fernanda, es que usted reclama respeto y nos habla de que, y usted sabe que le tengo gran aprecio y cariño, lo digo de manera general, habla de que aquí hay una aplanadora. No, realmente aquí lo que se manifiesta es unas mayorías que electoralmente ganamos este posicionamiento. Cosa diferente es que sí hemos sentido de parte de las intervenciones del Centro Democrático, doctor Prada particularmente y otros en general, pues intervenciones que sí son agraviosas contra el señor presidente, contra el país, contra tanta gente. Entonces, pues yo creo que si ustedes reclaman respeto, y tienen todo el derecho a hacerlo, yo los invito a que también en las intervenciones que hagan, que por supuesto tienen todo el derecho a hacerlas, pues hagamos como una regla aquí de fair play, como dice, de que realmente podemos decirnos las cosas sin tener que esto se vuelva un insulto personal, sin que realmente pues lleguemos a unos extremos donde estemos, en vez de ayudar a lograr un mejor entendimiento. Por favor, de hacer silencio para oír a la honorable representante. Gracias, presidente. Polarizar la sociedad, simplemente para mencionarlo y dejarlo en el tintero. Las comparaciones son odiosas. Comparar al presidente Santos con el presidente Chávez, eso no tiene ni pie ni cabeza desde mi punto de vista. Entonces, pues simplemente lo dejo en el tintero para que lo miremos, lo analicemos y entendamos que si ustedes también reclaman respeto para su líder, pues de igual manera para el presidente de la República de igual nos representa hoy a todos los colombianos. Los dos comentarios que yo quería hacer, señor presidente, es para la mesa directiva. El primero es en relación a que han nombrado solo un ponente para este importante proyecto. Yo, por supuesto, tengo el mayor respeto, consideración, aprecio y cariño con nuestro colega, el doctor Juan Carlos García, del Partido Conservador, pero sí me parece que un tema tan importante, y habiendo dicho el señor ministro que aquí nosotros no somos convidados de fuera, que en la ponencia sí debiera haber participación de todos los partidos políticos y por supuesto del Centro Democrático si quieren participar. Eso genera un mejor diálogo al interior de las bancadas, mejor participación, aproximación, de manera simplemente para que lo tenga en cuenta, señor presidente, y si lo pueden subsanar, pues yo creo que eso ayudará a lograr un mejor diálogo. El otro tema es solicitarle, por su digno conducto, si pudiéramos tener un concepto del Consejo de Estado, porque en este recinto de la Comisión Primera y seguramente en la plenaria, habemos varias personas que fuimos víctimas de la FARC. Nomás en la Comisión Primera tengo yo, de pronto el doctor Hernán Prada también, yo
aunque dicen que al final el doctor Heriberto Sanabria, el doctor John Molina, el doctor Harry González, la suscrita, y yo me temo que nosotros estaríamos impedidos de participar en este proyecto de amnistía y en el tema de la Justicia Especial para la Paz. Entonces, a través de su digno conducto, sí nos gustaría tener un concepto para saber si nosotros estamos impedidos para participar y votar en estos debates. Muchas gracias, señor presidente. A usted, no, representante Prada tiene la palabra. Representante Prada. Gracias, presidente. Pues yo me coincide el uso de la palabra también con un derecho a réplica para que me dé un minuto más. Me acaba de mencionar aquí la representante Rojas. Saludo al ministro que ya se fue, al viceministro y a los colegas. Con una pregunta muy sencilla. Ustedes fueron parlamentarios, ministro y viceministro. Ustedes estuvieron acá en este recinto. Ustedes estuvieron en el Congreso y hoy exaltan en ese comunicado de la Corte, exaltan que somos una corporación con autonomía democrática. Nosotros fuimos elegidos aquí por el pueblo colombiano, pero aquí no han elegido a las FARC. Al contrario, el pueblo colombiano le dijo que no al acuerdo, en ese acuerdo donde nos anunciaban que las FARC iban a estar precisamente aquí legislando con nosotros. Aquí no nos tienen por qué asaltar, aquí no nos tienen por qué abusar. Y a la representante Rojas yo le digo lo siguiente: yo no digo nada distinto de lo que estamos viendo. Es que el presidente Juan Manuel Santos utilizó la palabra paz, pero en esa palabra paz escudó el régimen dictatorial. Aquí no hay equilibrio entre las ramas del poder público. Aquí abusó del poder, se robó las elecciones, hizo un acuerdo como se le dio la gana, le dijimos que no, le dijo que le iba a dar la palabra al pueblo, le dijimos que no, y sin embargo sacó el mismo acuerdo. Y aquí presionando, no solo al Congreso, que ya lo maneja con un dedo, a las Cortes, pero sobre todo a la guardiana de la Constitución, a la que representa los derechos de los colombianos, a las que hemos jurado defender. De aquí en adelante será escrita por las FARC. ¿Con qué autoridad? Con la autoridad del presidente de la República, porque el pueblo colombiano ya había dicho que no. ¿Qué quiere decir eso? Si usted examina lo que pasó en Venezuela, si hace un examen de cómo ha sido el tránsito del chavismo, pues tenemos obviamente nosotros que decir que ya superamos hace rato a Chávez. Ya quisiera Maduro tener hoy los poderes que le vamos a entregar aquí al dictador Juan Manuel Santos. Yo no he dicho nada distinto de lo que escribí en un libro que se llama La dictadura de la paz. Desafortunadamente, ese anhelo de vivir más tranquilos en un país que mantiene una amenaza terrorista, porque es una amenaza terrorista. ¿Y quién ha dicho que cuando hay amenazas terroristas es que vivimos en un país sin problemas? ¿De dónde acá tenemos que justificar la violencia de estos bandidos de las FARC? Cuando, si queremos hacer una revisión histórica, el bandido de Tiro Fijo, le inventaron un cuento de las gallinas y los cerditos, pero era un bandido. Tiro Fijo no le pusieron porque mató a una familia en el Cauca con un tiro aquí en la cabeza. Ese es el bandido de Tiro Fijo, que se cogieron obviamente del discurso comunista internacional y abrazados obviamente en su momento por Cuba y la Unión Soviética y China. Entonces aquí desarrollaron una actividad criminal para llegar al poder y fueron incrustando además en la sociedad a una gran cantidad de personas que afortunadamente hoy están saliendo de la luz pública. Ayer llegaron al Congreso de la República invitados por amigos de las FARC en el Congreso de la República, hay que decirlo así, y ojalá sigan saliendo y ojalá sigan mostrando la cara en la rama judicial, en los medios de comunicación, en el sector empresarial, porque también hay mucha plata metida de las FARC en la empresa privada. Hay que decirlo, que salgan a la luz pública para saber con quién nos estamos enfrentando. Pero esto que quieren ustedes hacer acá no es otra cosa sino la materialización de la dictadura, el abuso del poder, sentarnos a los bandidos aquí al lado, a los matones. Aquí vimos la semana pasada cómo algunos representantes decían y se rasgaban las vestiduras para castigar, y algún representante creo que dijo que hasta un machetazo le daría al señor Uribe Noguera si se lo encontraba. Pero resulta que tenemos Uribe Noguera en las FARC, muchos. Hay más de 11.000 casos de reclutamiento de niñas menores abusadas, violadas y muchas veces maltratadas, y muchas de ellas están obviamente todavía escondidas, desaparecidas.
las mataron, las enterraron y las familias salen todos los días utilizando todos los recursos a ver dónde están sus hijitas, dónde están sus hermanos. Y aquí no pasa nada con estos bandidos. Queremos que la ley sea fuerte para unos y blandita para las FARC. No, aquí no estamos dispuestos nosotros a aguantarnos la presencia de estos bandidos. Aquí les vamos a decir por el nombre. No nos pueden obligar a decirles de aquí en adelante honorables parlamentarios, no. Les vamos a decir, como dijo María Fernanda, exterroristas entonces, o exasesinos o exvioladores. Pero les vamos a recordar permanentemente y vamos a tener una confrontación de aquí en adelante muy fuerte, porque este conejo no nos lo pensamos dejar hacer los colombianos. Mira, presidente. A usted, honorable representante, tiene el uso de la palabra el honorable representante Leopoldo. Presidente, muchas gracias, presidente. Presidente, de verdad que mira uno con tristeza ver cada una de las intervenciones que hacen nuestros amigos del Centro Democrático, pretendiendo una vez más delegitimar cada una de las acciones que ha hecho el gobierno, cuando siempre lo ha expresado de manera clara, cuando siempre ha tenido la voluntad de poner la cara. No he visto un ministro que venga más a esta comisión que el ministro Cristo, que cada uno de las personas que lo acompañan en su gabinete, y me parece un abuso de ese poder que nos da la posibilidad de hablar hoy acá, pretender decir que el presidente maneja al Congreso con un dedo porque simplemente nosotros apoyamos el proceso de paz. Es que ¿cuál es su verdad, doctor Prada? La suya, la que se inventó y la que se creyeron. ¿Cuáles fueron las elecciones que el presidente se ha robado? Cada que hace una intervención tiene que ser abusivo con el presidente de la República. Quizás el mismo cariño que usted le tiene al presidente Uribe puede ser el mismo cariño que nosotros le tenemos al presidente Santos, porque lo hemos venido acompañando, porque lo respaldamos, porque nosotros sí hemos sentido en un departamento como el departamento del Guaviare, que seguramente usted ni conoce y que sé que tiene amigos de allá, sí hemos sentido que podemos vivir en paz, sí hemos sentido que el flagelo de la guerra ha venido disminuyendo y que menos guayarenses, que menos amigos míos, que menos familiares, que menos hijos de los campesinos han tenido que morir los últimos meses, porque hemos apoyado un proceso de paz legítimo que el presidente Santos ha venido respaldando. ¿Acaso es que es el único presidente que hoy ha intentado un proceso de paz? Que afortunadamente el presidente Santos ha contado con un gabinete eficiente, que ha contado también, hay que decirlo, con la voluntad de la FARC, que quizás un poco ya cansados de la guerra, han tenido más voluntad de paz y se ha venido logrando lo que muchos presidentes, incluido su presidente Uribe, también intentó y no lo pudo lograr. Entonces venir a legitimar el gobierno, a legitimar cada una de las decisiones que aquí tomamos de manera consciente y libre. Cada que yo respaldar el proceso de paz lo hago consciente y convencido que es lo mejor para los guayarenses, para los colombianos, para cada uno de los habitantes de los 32 departamentos. Entonces tampoco vengamos a ser abusivos, tienen todo el derecho a hablar, bienvenido el debate, claro, porque contamos con la misma posibilidad, pero hagámoslo con respeto. No he visto una sola intervención del presidente Prada que no sea abusivo y grosero con el presidente Santos. Es el presidente de los colombianos, le gusta o no le gusta, el presidente Santos. Perdón, honorable representante Leopoldo. Venga, yo le voy a pedir al representante Prada, a todos, con el respeto que todos merecemos para que nos oigamos. Porque pues una de las cosas elementales, y aquí desde luego la presidencia le dará todas las garantías, es la tolerancia, el respeto. Uno tiene que respetar el derecho a que los demás digan las cosas aunque uno no esté de acuerdo con ellas, en silencio, así como nosotros y como todo el mundo ha oído a los honorables representantes que no comparten esto, también es importante respetar el uso de la palabra. Yo le ruego a los queridos amigos, el doctor Prada, etcétera, tendrá todas las garantías como usted, como todos que siempre quieren hablar con muchísimo gusto, pero respetando también a los demás. Gracias, presidente. Ya tendrá su derecho a réplica seguramente si lo quiere pedir, pero cada uno de sus abusos los hemos escuchado con respeto y en silencio. Le pido también que haga lo mismo, porque simplemente hoy quiero dejar claro en esta comisión que el presidente Santos ha sido responsable, que el ministro Cristo ha sido responsable y que cada una de las personas que acompañan al presidente Santos siempre han querido es dejar un país más en paz. Yo soy un convencido de eso, presidente, y claro que me siento maltratado cuando dice que entonces porque Leopoldo Suárez hoy apoya el proceso de paz porque el presidente Santos me maneja con un dedo. No, porque he tenido que vivir el flagelo de la guerra, porque vengo de un departamento en donde desafortunadamente de 120.000 habitantes tenemos 48.000 víctimas. Víctimas no solo de la guerrilla,
víctimas de los paramilitares, de la delincuencia común, víctimas seguramente del abandono de no solo este gobierno, de todos los otros gobiernos que les ha faltado extenderle más la mano a los departamentos como el nuestro. Y cuando hay un proceso y una posibilidad de que la gente del Guaviare, que la gente del Baupés, del Bichada, de Arauca, que hemos tenido que soportar la guerra, podamos tener una posibilidad real de quitar a los bandidos de la FARC, porque no soy ni de izquierda ni de derecha, considero simplemente que es la posibilidad de que quitemos los grupos al margen de la ley del lado y que los campesinos no tengan que vivir más bajo el yugo de las armas, simplemente que tengan la posibilidad de expresarse como lo hacemos nosotros. ¿Acaso ustedes no han pensado que los campesinos allá en la finca no tienen la posibilidad de decir a la guerrilla que algo no les gusta? Nosotros sí tenemos afortunadamente esa posibilidad de expresar aquí lo que hoy nos parece o no nos parece. ¿Por qué no quitar a esos guerrilleros que vengan a hacer política? Es que no van a venir al Congreso porque ellos dicen que van a venir al Congreso, tienen que someterse a unas elecciones como lo hemos hecho nosotros. Y quería finalizar simplemente diciendo, presidente, que respaldo firmemente el proceso de paz, que respaldo cada una de las decisiones del presidente Santos y que les moleste a muchos. Presidente Santos es presidente de la República hoy porque ganó con las mayorías, porque tuvo los votos suficientes para ser el presidente y que la gente merece todo el respeto y toda la consideración, mi admiración y mi respaldo para que el proceso de paz sea una paz estable y duradera para todos los colombianos. Gracias, presidente. A usted, el representante, tiene la palabra el representante Eduardo Rodríguez. Gracias, presidente. No, mire, en este país no pasa nada. El 2 de octubre perdió el plebiscito, el plebiscito, y perdió con una mayoría tremenda. Y perdió y no renunció el presidente de la República, como se lo ha dicho a medios de comunicación internacional. Y Rosso perdió el plebiscito y perdieron los partidos políticos, incluyendo el Partido Liberal, que en su departamento el ministro Cristo perdió, dicho por ustedes, y no pasó absolutamente nada, ningún hecho político. Y perdieron en muchos departamentos donde la guerrilla, donde las FARC han cometido los peores crímenes. Y no pasa nada, sigue el mismo ministro, sigue el mismo presidente. Y yo sí le quiero decir algo, doctor Rosso, perdieron, acéptenlo, perdieron, y eso hay que respetarlo, dentro de las reglas de la democracia, pero ustedes no lo han hecho, ustedes señores del gobierno no lo hicieron, nos llamaron a un gran acuerdo nacional, y nos hicieron trampa. 50 horas trabajando en menos de 6 días y no tomaron los temas sustanciales de lo que habíamos pedido que se modificara. Nos hicieron conejo. Ustedes son malos perdedores, porque no están tomando lo que los colombianos quisieron y se pronunciaron el 2 de octubre, gústeles o no les guste. Al contrario, se pusieron a hacer lobby en la Corte Constitucional para que les pasara el acto legislativo que, como ustedes mismos lo propusieron en el artículo 5, no tenía viabilidad jurídica. Y aún así les dijimos, cojan la vía institucional, llévenlo por las normas que hoy tiene la Constitución Política de 1991, y no lo hicieron. En Arauca perdieron, así les duela, y esto que ustedes están haciendo es completamente ilegal, por eso no vamos a votar, y por eso en el 2018 le hacemos un llamado a los colombianos, para que no sigan votando por presidentes tramposos, como lo ha sido Juan Manuel Santos. Y lo digo con autoridad porque yo sí lo conozco, porque yo sí le ayudé en el 2010 a ganar. Yo no soy el arrodillado que fue allá a Lamberle, no señores. Trabajé en su equipo de trabajo, en su equipo más cercano, y sé cómo es. Qué desafortunado para la democracia que sigan haciendo trampa, y no vamos a participar de este hecho tan tramposo.
que lo único que va a generar es más violencia. Y ahora uno se pregunta, ¿cómo así que ya 5 frentes de las FARC no van a participar? Y que 5 jefes guerrilleros están en discordia con lo que se firmó acá. Y no que esto iba a traer la paz, y no que había unidad. ¿Cómo así que aún sigue habiendo secuestrados y no se dice nada? Este es el gobierno del tape y tape. ¿Y cómo así que se vienen a reunir en el Congreso de la República y no han entregado las armas? No han entregado a los niños reclutados. No lo han hecho. No han cumplido ni siquiera con lo que ellos mismos pactaron. ¿Así se construye democracia? Señor presidente, ¿así se construye democracia? Esto tiene que ponernos a reflexionar, porque de lo contrario lo único que estamos es lavándole los delitos a unos bandidos y permitiendo que cada día se profundicen más los problemas de este país. Muchas gracias, señor presidente. A usted, la representante. Venga, la representante, yo le voy a rogar un favor, mire, porque no hay réplicas de réplicas. Perdóname, es decir, yo con todo respeto, simple y llanamente lo que creo es que, bueno, usted ha expresado unas opiniones, el representante Leopoldo ha expresado otras opiniones, respetarle cada quien desde su punto de vista, pero si nos dedicamos al tema en la comisión, a las réplicas sobre temas, pues que con todo respeto, ustedes tienen una posición respetable, representante Prada, yo le estoy diciendo que no, pues, pero pues naturalmente cuando se hacen algunas alusiones, como se le han hecho al presidente de la República, pues seguramente también aquí hay algunos colegas que expresan de otro lado otra opinión, pero si nos ponemos en tema de dires y diretes, usted ha expresado una opinión del presidente y lo ha replicado, pues de alguna manera lo ha dicho el representante Leopoldo, pero como digo, y tendrá el uso de la palabra con mucho gusto, pero yo les voy a rogar el favor que tengamos un poquito de consideración y moderación en el lenguaje y naturalmente pues sin perjuicio de que ustedes puedan expresar sus opiniones, pero no puedo convertir tampoco la comisión, como digo, en dires y diretes, porque si no pues nos dedicamos aquí no a los temas de fondo, que ustedes tienen derecho, todo el derecho de poderlo plantear, pero el tema ya de alusiones personales, pues por supuesto, eso es lo que daña a veces el buen ambiente. Con mucho gusto, verdad, pero le voy a rogar. Pero no es un derecho, yo aclaro, no es réplica de réplica. Es que yo no he hecho, el señor no está haciendo una réplica, el señor estaba haciendo una intervención y me nombró. Lo vi a usted muy ofuscado con unas declaraciones de Claudia López en el Senado, haciendo un derecho a su defensa. Me pareció muy bien, me pareció muy buen aporte el que hizo, y por supuesto ejerció su defensa. Aquí el señor ha dicho unas cosas mías y yo estoy simplemente diciendo que me permita hacer uso de mi derecho. ¿Puedo hacer uso de la palabra al representante antes de que y después el representante Rosso tendrá la palabra? Tiene la palabra el representante Prada. Gracias. Yo quiero simplemente decir primero que yo no siento que estoy agrediendo a nadie. Yo estoy diciendo lo que veo, lo que estoy viendo y lo que ve mucha gente, no solamente aquí, sino también por fuera del país. Aquí estamos viendo que se perdió la democracia y nosotros estamos para eso también, para advertirlo, que nosotros tenemos un mandato ciudadano. Mire usted la radio, ¿usted por qué cree que perdió el plebiscito? ¿Usted cree que los colombianos le dijeron que no a la paz por presentar un buen proyecto o un buen proceso o un buen acuerdo con las FARC? No, le dijimos que no porque tenemos unas observaciones, porque no queríamos ver a las FARC en el Congreso, porque los queríamos ver pagando los crímenes como las violaciones, como el reclutamiento forzado, que no los han devuelto, como las desapariciones forzadas, que hay 2.760 desaparecidos aún, como los más de 700 secuestrados que aún mantienen las FARC. Por supuesto, había que escuchar al pueblo que dio un mandato. Y yo quiero decirles lo siguiente, porque siempre meten al presidente Uribe en esto. El presidente Uribe, le voy a hacer la comparación, el presidente Uribe
nos permitió a nosotros 53.000 desmovilizados. Óiganme bien, 53.000 desmovilizados entre los paramilitares y los guerrilleros. Aquí con el 10% que nos han anunciado de bandidos de las FARC, están entregando el país. Nosotros no vivimos eso en el gobierno del presidente Uribe y vivimos con más tranquilidad. Y es un departamento que ha sido sufrido por la violencia. Y nosotros tuvimos paz por primera vez en la historia tal vez republicana de este país, en el gobierno del presidente Álvaro Uribe. No solamente porque se sintió la presencia de las fuerzas militares y de policía, sino porque llegó con la presencia del Estado en su conjunto. La mayoría de las FARC se entregaron. Algunos fueron tomados presos, pero otros se entregaron simplemente, porque muchos de estos bandidos también vienen siendo reclutados desde chiquitos por un conjunto de líderes que hoy los vamos a premiar y los vamos a traer al Congreso. Y usted me dice que en el Guaviare, sí, yo tengo amigos en el Guaviare, voy a ir. Y vamos además a lanzar allá una lista de cámara muy importante en el Guaviare, el Centro Democrático, y seguramente nos va a ir bien. Y voy a ir porque están preocupados precisamente por lo que está pasando. Es que alias Iván Mordiscos, que es el frente primero de las FARC, que quedó por fuera, al igual que otros 5 bandidos, controlan el negocio del narcotráfico. Y allá tienen un negocio también y tienen unos corredores que siguen utilizando. Entonces, aquí no le digamos mentiras al país. En mi departamento siguen extorsionando. Mañana voy a hacer una rueda de prensa con unas personas víctimas de las FARC, amenazadas por las FARC, por la Teófilo Forero, y lo vamos a contar, porque si algo le pasa a esas familias, ya sabe el mundo entero cómo es que están cumpliendo la palabra del proceso de paz. Mil gracias, presidente. Representante Rosso, tiene usted la palabra. Antes, perdóneme, representante, quiero preguntar si hay algún otro colega que quiera hacer uso de la palabra. Representante Carlos Abraham Jiménez. Bien, entonces, no habiendo más, después del representante Carlos Abraham Jiménez, entonces, y no habiendo ningún otro tema, porque ya se aprobaron las proposiciones, levantaremos la sesión. Tiene uso de la palabra, representante Rosso. Gracias, señor presidente. Yo no quería hoy hacer ninguna intervención, pero pues, se ve uno obligado a intervenir. Yo siempre he querido cerrar la página del gobierno Uribe y dedicarnos a mirar hacia el futuro, pero aquí siempre nos viven a nosotros recordando, nos viven restregando cosas de ahora como si fueran iguales a las del pasado, y resulta que no son iguales. Cuando yo le decía al doctor Eduard, que siempre me confundo con el doctor Carlos Eduard, que no pasa nada, decía, le dije, aquí en este país pasa todos los días algo, y incluso le decía, ¿en qué país vive? ¿Cómo así que no pasa nada? Todos los colombianos sabemos que aquí pasan cosas todos los días. Pero hoy están en una condición que nosotros estuvimos, doctor Eduard, en una minoría. Nosotros estuvimos en esa época con el doctor Rivera, que éramos compañeros de cámara en esa época, y él en el liberalismo y nosotros en Cambio Radical, éramos minorías frente a un gobierno que sí iba derecho a hacer lo que está sucediendo hoy en Venezuela, con la reelección a la cual nosotros nos opusimos, y que finalmente tuvo que ser la Corte la que se pronunciara diciéndole que no podía reelegirse nuevamente. Y si queremos recordar en esa época, y la justicia lo viene diciendo, con los fallos que han venido diciendo, aunque dicen que son injustos, que es una persecución, no, es que la justicia cojea, la justicia se demora, pero va llegando. Yo en esa época era parlamentario, y tal vez muchos no estaban acá en esa época, donde hice varios debates en temas de corrupción. Y en esa época, pues yo como no soy un profesional de la política, no soy mediático, sino me gusta ser más bien práctico en estos temas. Pero en esa época hicimos los debates, yo personalmente los hice frente al tema de la corrupción, por ejemplo. Lo que hoy está sucediendo en Caprecón, lo anunciaba yo desde esa época. Y en esa época el ministro, que hoy está preso, tuvo mucho que ver en eso.
Y recordemos también que el ministro de Hacienda era el doctor Zuluaga. Y hoy se está hablando de un acto de corrupción enorme que sucedió en Reficar y que tiene posiblemente mucha participación del ministro de la época, que eso tendrá que saberse y eso tendrá que irse dando lentamente. Lo que pasa es que aquí en Colombia todo es muy lento. Aquí quisiéramos todos que la justicia actuara mucho más pronta, más efectiva contra la corrupción. Y entonces nos toca someternos a que la justicia se demore, pero que va llegando. Y por lo menos sabemos qué iba pasando. Y mire, sí, 58.000, dicen 58.000 personas que se entregaron. Y miremos qué pasó con Cacique La Gaitana. Miremos qué pasó con su delegado de paz que tenía el presidente de esa época. ¿Dónde está? ¿Qué pasó con eso? No han vuelto a decir nada. Muchos de esos 58.000 fueron igual que el Cacique La Gaitana, lo que pasó allí, que eran impostores, que no eran desmovilizados, que no hacían parte de ningún grupo al margen de la ley organizados, sino eran delincuentes comunes que les pagaron para que fueran allá y se hicieran la pantomima de desmovilizarse. Entonces, el país no se acuerda mucho de eso, y la verdad yo tampoco quisiera acordarme. Yo quisiera cerrar esa página. Yo quisiera mirar hacia el futuro más bien y no mirar el pasado. Pero nos toca aquí acordarnos, y cuando hablan de la mermelada y cuando nos endilgan tantas cosas, yo le pregunto a alguno de ellos, ¿cuál mermelada? ¿En dónde está la mermelada? Yo no conozco eso, es que no sé de qué hablan. Si la mermelada más bien está por allá por otros lados, porque aquí no, en la época del doctor Uribe sí hubo mucha mermelada, pero enormes cantidades de mermelada. Yo le contaba un día, doctor, para aquí, ripostándole a usted con el cariño y el respeto que le tengo. Yo tampoco vengo aquí a enfrentarme a lanzar improperios a diestra y siniestra, porque no es mi estilo. Simplemente me gusta hablar con claridad y con el mayor respeto también. Yo en esa época también le decía, es que yo fui víctima de la propuesta de mermelada del señor presidente Uribe. Lo que pasa es que yo sí soy una persona que no tengo rabo de paja y no tienen cómo envidiarme a mí cosas. Yo le dije, no señor, yo no soy de esos parlamentarios que usted puede comprar fácilmente para que votemos por la reelección. Un minuto más para el representante de Rosa. Gracias, señor presidente. Entonces, mire, yo no tampoco voy a demorarme más. Mire, yo cuando ustedes hablan, doctor Prada, jamás lo interpelo, jamás le digo nada. Siempre dejo respetuosamente que ustedes hablen, Yo no he hecho absolutamente nada diferente aquí, a pensar lo que yo digo. Como yo respeto cómo piensan ustedes. Y vuelvo y les digo, ustedes están haciendo una labor porque están ahí en la oposición, como yo también estuve en alguna época en la oposición. Lo que pasa es que cuando, por ejemplo, usted dice que si saben cómo perdieron las elecciones del gobierno, claro, yo sé cómo perdieron. Primero, al gobierno le pasó lo del Nacional, se sintió sobrado y fue allá pensando que ya iba a jugar con el Real Madrid en la final, y resulta que no, eso había que ganárselo en las elecciones, lo mismo que le pasó a Nacional antier, tenía que ganárselo jugando y no jugaron lo que tenían que jugar, y perdieron. Lo mismo le pasó al gobierno, no hizo las cosas que tenía que hacer. Se puede terminar, honorable dependiente. Y por otro lado, pues miremos, ahí lo salió a decir el señor gerente de la campaña del no, cómo fue que ganaron. Él mismo lo dijo, no tuvieron que llamarlo ni a los estrados judiciales para que dijera cómo fue, sino él salió y delató cómo era que habían hecho esa cosa. Entonces, así fue que se perdió. Pues sí. Entonces, señor presidente, vendrán más debates y vendrán más oportunidades de nosotros aquí desnudar toda la realidad y toda la verdad que realmente está pasando. Honorables representantes, voy a pedir lo siguiente, porque a mí el reglamento, el reglamento a mí también, a mí también el reglamento me da unas autorizaciones para manejar y para conducir el hilo de la comisión. Y desde luego, lo mismo que les dije hace un momento, con todo respeto, pero todo el mundo tiene derecho de poder expresar sus opiniones con tranquilidad.
ahora con mucho gusto, ahora les concedo la palabra, honorable representante, pero tranquilos. Cuando yo he tenido que hacer una intervención muy enérgica fue por otras circunstancias, porque no tolero ciertas cosas que no me parecen que sean correctas. Puede terminar, representante Rosso. Y después, con mucho gusto, le doy el inicio de la palabra al representante Rodríguez. Ya, doctor Carlos Eda, les dejo el micrófono, doctor Prada, doctora Cabal, con mucho gusto, ya les entrego el micrófono, no me voy a demorar más de un minuto, presidente, para finalmente decirles aquí que habrán más oportunidades de hacer el debate realmente, de desnudar la realidad del país, de saber qué fue lo que pasó en el pasado, ya que quieren recordar tanto ese pasado, pero yo los invito más que a mirar el pasado, a que miremos el futuro, la prosperidad que nos puede venir, con la tranquilidad que nos da el hecho de no tener la guerrilla haciendo lo que ya nos manifestaban aquí. Entonces, señor presidente, bienvenido al debate, pero vuelvo y le repito, con el respeto absoluto, escuchando a las personas que piensan diferente, que tenemos derecho, con todo el respeto, señor presidente, y muchas gracias por la intervención que me ha concedido. Muy bien, bueno, a ver, a los representantes delante del Centro Democrático lo siguiente. Comencemos por el joven, porque ha sido el que no ha hablado, el representante Samuel. Con mucho gusto, y después, gracias, con el mayor agrado de conceder la palabra. Solo le quiero pedir al doctor Rosso, que está diciendo acá que es testigo de un hecho ilícito, que le ofrecieron sobornarlo a cambio de votos, eso hay que denunciarlo, y usted tiene la obligación de denunciar esos hechos, doctor Rosso, eso es muy importante. La omisión de denuncia es un delito, a usted le corresponde no solo como servidor público, sino como ciudadano, denunciar y documentar estos hechos tan graves que usted hoy ha denunciado acá en la comisión y ha hecho afirmaciones que debe sustentar. Entonces lo invito a que haga, porque no está bien justificar un actuar en el presente descargándose y haciendo acusaciones a otras personas. Muchas gracias. Muy bien, a ver, entonces, sigue el representante Eduardo Rodríguez. Gracias, presidente. No, miren, yo he tenido una conducta de vida, y es que uno no tiene que tener ingratitud, o mejor, creo que la ingratitud es el peor defecto de los seres humanos. Ser desagradecido es tan terrible, es tan feo, y yo no me voy a poner a defender el gobierno del presidente Uribe, eso se defiende solo en Cundinamarca, se defiende solo en los municipios donde trabajo seguridad democrática, confianza inversionista, cohesión social, en su región, se defiende totalmente solito. Y me siento orgulloso de ese gobierno. Y yo me acuerdo que usted decía que se sentía orgulloso de ese gobierno. Ah, cómo cambia la vida, ¿no? ¿Cómo cambiamos en 6 años? ¿6 años y medio? Quiero decirle que nunca voté por el presidente. Doctor Rosso, usted era de Cambio Radical. Cambio Radical fue de los honorables representantes, por favor. Sí, pero para no nos volver esto, que está prohibido también los diálogos entre los parlamentarios que están interviniendo. Puede continuar. Presidente, páreme un policía acá que no. Quiero decirles a los amigos de Cambio Radical que además siempre nos buscan para decir que hay que hacer un gran alianza, un gran acuerdo, que hagamos centro radical y que hagamos cambio democrático. Hombre, que la hipocresía sí no la voy a permitir. Uno aquí tiene que ser coherente. Y uno no puede ser que por una parte digan, no, es que ustedes tenemos toda la afinidad política, toda la alianza política, creemos en sus mismas tesis, y aquí vengan y voten diferente. O que se queden calladitos a la hora del plebiscito, pero en Barranquilla hagan grandes reuniones. Los colombianos tienen que saber cuál es la hipocresía de ciertos partidos y tener claro quiénes votaron por ese plebiscito, quiénes están a favor de un acuerdo de impunidad y quiénes no. Y yo quiero decirle a mis amigos de Cambio Radical,
a mis amigos del Partido Liberal, a mis amigos del Partido Conservador y a mis amigos del Partido de la U y de los otros partidos, que mi pelea no es contra ustedes, mi pelea es contra unas políticas públicas que ha promocionado el presidente Juan Manuel Santos. Contra él es que peleo, contra esas nefastas políticas públicas que, como se lo advertí hace año y medio, lo único que buscaban era el Nobel de Paz. Ya lo tienen, pero van a dejar el país destruido, en la peor crisis económica, van a dejar el país en una incertidumbre completa, y por eso yo creo que el 2018 será definitivo y será la verdadera refrendación, porque a partir de hoy, que instalan el famoso fast track, pues lo único que estamos sujetos nosotros es acá a dejar unas constancias, pero irle a contar a los colombianos qué es lo que están haciendo, y no porque ustedes lo quieran, porque acuérdense que ustedes no pueden modificarle media palabra a eso, a menos que tenga el aval de las FARC y del gobierno. Entonces, nuestra pelea no es contra ustedes, es contra las políticas públicas. No lo tome personal, doctor Rosso, tómelo institucional, y algún día, y el otro año, haremos los debates respectivos sobre las 4G, a ver si han avanzado o no han avanzado, sobre el tema de vivienda, que dicen que es una hermosa política, pero ha sido nefasta también. Hablaremos de eso, y le plantearemos al país unas tesis por las cuales nosotros vamos a seguir en esta lucha. ¿Y sabe cuál es nuestra principal lucha? Defender los valores democráticos. Por eso no lo tome personal. Y yo lamento que durante 4 años, no sé, usted llegó creo que en el 2006 al Congreso, 2006, 3 años y medio, usted haya apoyado las tesis del presidente Álvaro Uribe Vélez en cabeza de su jefe y creo que su mentor Germán Vargas Lleras, y justo medio año antes, siendo poco inteligente el doctor Germán Vargas Lleras, porque se lo expresé, haya abandonado esa tesis solamente porque no le dieron la bendición y porque Uribe, desafortunadamente, en un gesto democrático, le quiso dar las mismas garantías a Germán Vargas Lleras. Puede terminar. Andrés Felipe Arias, las mismas garantías que le dio a Juan Manuel Santos y de las cuales yo soy testigo, para que pudiesen seguir con las políticas que se generaron, políticas de seguridad democrática, de confianza inversionista, de cohesión social, de diálogo con todos los colombianos, que desafortunadamente se abandonaron en el 2010. Gracias, presidente. Después de pensar en la palabra que ahora es representante Prada. Representante Prada. ¿Quién dice la palabra? Ahora el representante Angélica Lozano. Gracias, presidente. Yo seguiría haciendo el uso de réplica si me siguen mencionando, porque yo no tengo, digamos, la culpa que intervengan y hagan una alusión personal. Pero le voy a contestar al representante Rosso lo siguiente. Ya le dijo Samuel Hoyos, mi colega y amigo, si sabe de un delito, tiene la obligación de denunciarlo, o si no, usted está cometiendo un delito. Y como dice que no sabe de mermelada, yo le aconsejo que métase a la página de Caracol Radio, si es que no lo han llamado a preguntar por lo que está ahí publicado, porque habla en la página de internet de Caracol Radio de un monto suyo como mermelada. ¿Sí, señor? Sí, ahí le voy informando, para que usted se vaya dando cuenta en qué consiste. Entonces, pues, y dice que, claro, en el gobierno de Juan Manuel Santos, en este gobierno, el de la mermelada, en el gobierno de Uribe de la Seguridad Democrática, pero además yo le digo lo siguiente, dice, aquí nos traen temas del presidente Uribe. Los que han traído temas del presidente Uribe fueron quienes intervinieron antes de nosotros. Nosotros no tenemos sino agradecimiento, como lo debe tener todo el país, por haber sacado precisamente de la crisis institucional en que la recibió en el 2002 a Colombia, y nos dio una oportunidad.
Y hoy tenemos, gracias a Dios, un país que otra vez está en crisis y vamos a tener que volver a sacarlo. Pero en su momento fue el gobierno del presidente Álvaro Uribe quien sacó al país del problema. Así que quería hacerle, digamos, esa aclaración. Mil gracias, presidente. Gracias, senador representante Angélica Lozano, y después la representante Cabal. Con esas dos intervenciones terminamos, senadores representantes. Creo que han tenido todos la posibilidad de poder intervenir. Representante Angélica Lozano, tiene la palabra. ¿Para qué horas? Mil gracias, ¿Ah? presidente. Ya les avisaremos, senadores representantes, punto. Bueno, esta sesión ha sido muy interesante y tendremos una novena de aguinaldos con buenas discusiones sobre la amnistía. Mi amigo Edward, es gravísimo lo que acabas de decir. El presidente de nuestro país participó en política en el 2010 y lo dijiste, y le dio garantías a Vargas Lleras, Andrés Felipe Arias y a Juan Manuel Santos. Me parece una concesión que me conmueve, porque completa el compañero que el entonces presidente Uribe salvó las instituciones, destruyó las instituciones, reformó la Constitución, compró en esta comisión la reelección, desbarajustó todo el ordenamiento institucional. Y entonces aquí, además, mi amigo Edward confiesa, participó en política. Yo me declaro, la verdad, impresionada de pensar que el presidente de la época haya intervenido de esa forma antidemocrática en la elección del sucesor. Yo no voté por Juan Manuel Santos en el 2010, voté por Antanas Mocus y claro, eso todo, el caballito discapacitado, las familias en acción, esa terrible competencia en la que el presidente de la época metió mano, ahora tú la vienes a confesar. De verdad lamentable. Muchas gracias. No, es que tiene una palabra la representante María Fernanda Cabal, la representante de Rodríguez. Pero es que no le está refiriendo a ustedes. ¿A quién? Está refiriendo a qué. Bueno, honorables representantes, yo hoy porque tenemos un espacio más de tiempo, pero posteriormente tenemos... Tiene usted la palabra la representante María Fernanda Cabal y después usted, con mucho gusto. Tiene la palabra la representante María Fernanda Cabal. Es algo muy corto. Aquí el representante Rosso insiste y habla de respeto y permanentemente lo que hace es hacer alusiones precisamente al gobierno de Álvaro Uribe y siempre se refiere con frases irrespetuosas y también lo hacen otros en este recinto. Yo no participé en ningún gobierno ni en ningún partido, ni he sido miembro tampoco de ningún partido. Esta es la primera vez que estoy en el Congreso. Pero como tuve el privilegio de participar en la actividad del plebiscito y tuve el privilegio de hacer campaña contra toda la maquinaria del régimen, porque así lo sentí, y tuve la convicción de poder pelear por unos principios que sentí que se debían defender, me siento verdaderamente agredida cada vez que hacen alusión a que ganó el no con trampa por una entrevista que hizo el doctor Juan Carlos Vélez, donde confiando en una amistad con un periodista, confiando en que los periodistas son amigos de uno, habló y contó y dijo cosas pensando en que su protagonismo podía ser un poquito más tenido en cuenta, cuando ni siquiera nuestro amigo Juan Carlos, porque ha sido amigo de mucho tiempo, fue el director de la campaña ni estuvo, por ejemplo, en Bogotá. Quien se rompió el cuero en Bogotá, lo puedo decir, fui yo, que estuve en las calles 24/24, mi querido Edward. Tú sí, pero te puedo decir que estuve más tiempo yo en la calle. Mi vida.
Mi vida, mi corazón. Más tiempo yo. Samuel puede darse una rendición de cuentas. Acompañado a raticos. 24 sobre 24. ¿A qué viene el tema? Aquí una campaña hecha sobre la base de que está toda una unidad nacional ofreciendo contratos paz, porque a todo le ponen la palabra paz. Ustedes terminaron vulgarizando, corrompiendo la palabra paz. La gente se hastió de la propaganda. Ustedes se le metieron a las familias en los momentos más íntimos del partido de fútbol y le metían la paz, y la gente terminó por no creer. Contaminaron todo por la arrogancia de este gobierno. Qué cantidad de errores, porque el Nobel cree que es príncipe y no lo es. Esos errores que cometieron ahora nos vienen a decir que es que ganamos con mentiras. Solamente leyéndose los acuerdos le daba uno grima, le daba rabia. La pedagogía que se hizo elemental, con unos sencillos videos. Yo tuve más de 1 millón de reproducciones cuando empecé a leerme lo que decía allí, como les repetí ahora. La unidad de élite de la Fiscalía, por favor, la policía política, como la de Cuba, como el SEBIN de Venezuela, o sea, repetimos la Stasi alemana. ¿Qué les pasa a ustedes? ¿Por qué nos van a perseguir? Están locos. Con cosas sencillas. La paz no se construye con la mentalidad revolucionaria. Tan simple como eso. Nosotros hicimos una campaña sin un peso. Ustedes en los libros oficiales aparecen 12,000 y pico de millones, en los de nosotros 2,000 y pico. Nada más con los comités, ¿cuántos eran? El uno y el otro, nosotros 128, creo que eran, no recuerdo. Los de nosotros el 10%, los de ustedes 1,200 y pico y nosotros 120 y pico. Entonces decir ahora, representante Rosso, que es que ganamos por las mentiras de lo que dijo el doctor Uribe, por favor no sigan, Vélez Uribe, no digan eso, porque sigue sonando a lo mismo y las mismas mentiras que ustedes siguen repitiendo. No digan eso. Él no ganó por el mismo temor que siente el colombiano de unos acuerdos que nos van a llevar a la debacle, de la rabia que siente el pueblo colombiano con las FARC, que las quieren ver en la cárcel pagando, así sean mínimos. La gente está dispuesta a perdonar pero que hayan mínimos de justicia, no desfachatez, no burla. Por lo menos que hubiera... Que hayan devuelto, mire, yo les soy sincera, si tuvieran un sentido mínimo ético, no lo tienen, pues no se lo voy a dar, más loca yo puedo decirles, un sentido básico, devuelvan los niñitos en un acto de contrición, hagan un acto con las mamás campesinas, devuelvan esos niñitos, hagan algo, no el show, entonces ir a Cali con los diputados y volver, ir a Bojayá, devuelvan los niñitos que todavía tienen, hagan algo que la gente sienta, no se les ocurre, ocúrrenselo algo, y la imaginación es fácil, no, el show de Cartagena, y con todos estos cachacos aquí disfrazados de blanco, tan bacano, en Jet Set, en la revista, eso la gente lo desprecia, y la televisión, el show, eso la gente lo odia, pero no se les ocurre nada, ¿no es cierto? No sigan cometiendo más errores. No les debería dar yo consejos, ¿para qué? No los debo ayudar. Gracias. Termina el representante Eduardo Rodríguez. Quiero decirle a la comisión que el señor presidente de la Cámara se dispone ya en muy breves minutos, en 5 minutos, a abrir la plenaria. Y antes hay que leer una comunicación de la representante, claro, al representante Eduardo Rodríguez. 2 minutos. No, presidente, muy corto. Angélica, precisamente yo soy testigo de que el presidente siempre les decía a ellos, y le digo a ellos porque ellos sí guardaban su línea ideológica.
y les decía, primero, yo no voy a participar en política, y eso tiene que ser una regla general. Segundo, como lo pretendía el doctor Germán Vargas Lleras, yo no voy a salir con usted en una foto, o con usted en otra, o con usted en otra. Siempre hay que guardar la ética y preservar la Constitución y la ley. En esa época, hablando del procurador, y le cuento incidencias, el presidente decía, yo no me voy a ganar una sanción del procurador general o que me acuse ante la comisión de acusación por parte del procurador. Aquí el primero que tiene que dar ejemplo es el presidente de la República, y Álvaro Uribe Vélez sí que dio ejemplo, Angélica, sí que dio ejemplo. Señora secretaria, por favor, sírvase a darle lectura a la comunicación de la representante Clara Rojas. Sí, señor presidente. Doctor Telésforo Pedraza, presidente Comisión Primera Cámara de Representantes de la Ciudad, respetado representante Telésforo. Atentamente me permite presentar renuncia como miembro integrante del Consejo Superior de Política Criminal, elegido en sesión de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes el día 9 de diciembre de 2015, y en el lugar sugiero a la comisión se designa al representante Harry Giovanni González García, quien ha manifestado su consentimiento. Cordialmente, Clara Rojas. Bueno, oportunamente se hará la proposición de la citación para aceptar la renuncia y para designar el reemplazo de la representante Clara Rojas. Si no hay ningún otro tema, se levanta la sesión y a través de la Secretaría les haremos saber en el curso del día la hora para la cual será convocada la comisión el próximo lunes. Así se hará, señor presidente, y se ha levantado la sesión, siendo las 10:55 de la mañana, se ha convocado para el día lunes. Oportunamente haré llegar las comunicaciones de citación para ese día, indicando la hora.